de revelación, que son tres: el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Y hemos empezado ya con el primero, don de palabra de sabiduría. Y hemos estado viendo que hay 4 niveles de sabiduría, junto con el de palabra de sabiduría. Y yo te estoy enseñando los 3 primeros, que hay sabiduría demoníaca, sabiduría humana y sabiduría celestial. Cuando yo te acabe de explicar esos 3 niveles de sabiduría, que los 3 necesitan un reino, que los 2 se mueven en un reino, y que cada uno es usado para un fin, para traer un gobierno, por decir, terminamos de ver la sabiduría demoníaca, que es animal, que es a través de los celos, de la contienda, del pleito, y que varios hombres la han tenido en la historia. Y te voy a decir algunos hombres que han tenido esa sabiduría demoníaca. ¿Alguien ha oído hablar de Hitler? Él tenía sabiduría demoníaca. ¿Alguien ha oído hablar de Benito Mussolini? También. Dile al de lado, si no, ponte a estudiar historia si no has oído de ellos. ¿Alguien ha oído hablar de Fidel Castro? Bueno, más cerquita, Hugo Chávez. Todos esos hombres y algunos más han tenido sabiduría demoníaca. Y cada uno tiene una fuente. La fuente de la sabiduría demoníaca es Satanás o sus demonios. Amén. Vamos a la segunda sabiduría. ¿Ya está listo? Vamos a la sabiduría de los hombres. Sabiduría humana. Cuando yo les acabe de enseñar estas 3 sabidurías, vamos a empezar a ver más a fondo, ahora sí, el don de palabra de sabiduría. Los otros 3, los 3 primeros, las 3 primeras sabidurías, la humana, la de Dios y la satánica, son aprendidas. Dile al de lado, son aprendidas. Dile, pero el don de palabra de sabiduría no. No, pero dile al de lado, sonríe. Dile, pero el don de palabra de sabiduría no. Su más alto nivel es cuando uno predica y enseña. Ese viene divinamente, no es aprendido. El don de palabra de sabiduría, yo te lo explicaré, pero es para que, dile al de lado, ¿ya estás listo? Dice 1 Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría. Vamos a 1 Corintios 2, del 1 al 5. Vamos a empezar a ver la sabiduría humana. Ya vimos la sabiduría demoníaca, la dan los demonios. Pero para que la den necesitan un cuerpo, amén. Segunda sabiduría, sabiduría humana, que es la que más conocemos, amén. Es la que vamos y aprendemos a la escuela, amén, a las universidades, a las maestrías, a los posgrados, por leer, por estudiar. La sabiduría humana es aprendida en el reino humano, amén. ¿Para qué? Para trabajar, para inventar cosas, para eso sirve. Esa sabiduría puede ser buena o mala. Dile al de lado, de acuerdo como tú la uses. Por decir, un contador y un administrador, si la usan mal, robando, entonces ya ahí ya no es buena, ¿verdad? Pero si la usan para hacer una bendición, ¿me está entendiendo? ¿Sí? Bien, ya encontró 1 Corintios 2, del 1 al 5. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Pero qué sabiduría hablaba ahí? Humana. No fui con el conocimiento que yo tenía, con lo que aprendí en la escuela de los judíos. No fui con eso. No fui con lo que me enseñaron de ciencia, de tecnología. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Y ni su palabra, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas ¿de qué? Yo no vine a convencerlos con el conocimiento humano, con el conocimiento que hay en el planeta. No prediqué así, sino con demostración del Espíritu y de poder, que ahí tenía que ver la sabiduría, el don de palabra de sabiduría. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de ¿quiénes? Hay muchos que sí predican en la sabiduría humana y tienen a sus iglesias fundadas en la sabiduría de los hombres y no en el poder de ¿quién? De Dios. Así que esta sabiduría humana, hermano, natural, se dedica a los intereses de esta vida y usa los mejores medios para impulsar el reino humano. Amén. Esta sabiduría es natural. ¿Cómo es esta sabiduría? La sabiduría demoníaca y la sabiduría de Dios son sobrenaturales. Amén. Al igual que la palabra de sabiduría. Amén. Son sobrenaturales. Pero la sabiduría humana, ¿cómo es? Natural. ¿Sí? ¿Cómo define la sabiduría humana el diccionario? Apunte. Para que usted aprenda a discernir cuando le estén predicando, si le están hablando en sabiduría demoníaca, humana o de Dios o con el don de palabra de sabiduría. Usted va a aprender, amén. Usted vino aquí a ser un ministro y Dios lo está trabajando, amén. Apunte. ¿Qué es la sabiduría humana? Es la habilidad de aplicar apropiadamente los conocimientos y experiencias. Esa es la sabiduría humana, la que nos dan a través de conocimientos para aplicarlas y la adquirimos a través de experiencia en el diario vivir. Amén. Este tipo de sabiduría, hermano, cada día va aumentando, está profetizada en la Biblia. Y vamos allá, Daniel capítulo 12, versículo 4. Profeta Daniel 12, 4. Esta sabiduría también es progresiva, va aumentando, pero habla aquí de una sabiduría humana. Pastor, ¿es malo la sabiduría humana? No, siempre y cuando la uses correctamente, amén, para glorificar a Dios. Claro, tiene sus límites, amén, está limitada porque es natural. ¿Dónde la aprendo, pastor? En las escuelas seculares, amén. Bien, o leyendo libros, documentales. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Ya está sucediendo eso. ¿Y qué va a pasar con la ciencia? Y si ha aumentado la ciencia, ha aumentado la sabiduría humana. Esta sabiduría va en aumento, amén, para el progreso del reino humano. También, hermano, al igual que la sabiduría humana va creciendo, también la sabiduría de Dios ha ido creciendo. Así que comparando estos dos, todas las sabidurías tienden a crecer, amén, tienden a desarrollarse. Así que vamos a ver la comparación entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, amén. La sabiduría de Dios, apunte ahí, nunca terminará. La sabiduría de Dios, ¿qué pasa? Nunca terminará. La sabiduría de Dios, ¿cómo es? Eterna. La sabiduría humana sí tiene fin. Dile al lado, sí tiene fin. Primera de Corintios 19, 1:19. Primera de Corintios 1:19. Hasta el versículo 21. Se lo vuelvo a repetir. La sabiduría humana tiene límite. Algún día terminará. La sabiduría de Dios, no. Ahora, apunte otro conocimiento. La sabiduría humana la aprendo con el alma, con el cerebro, con el razonamiento. Aquí está el alma. Voltéeme a ver, ¿a dónde está el alma? Aquí. ¿A dónde está el corazón? Aquí. No, este es otro, este es el que hace taca, taca, tucu, tucu.
¿sí? Pero el verdadero corazón, ¿a dónde está? Aquí. Aquí están las emociones, aquí está el intelecto, aquí está el razonamiento y aquí está la voluntad. ¿Y a dónde se aprende la sabiduría humana? Aquí. Agárrese su hermoso cerebrito inteligente. Aquí. La inteligencia está ¿en dónde? En el alma. La sabiduría de Dios la aprendo aquí. Aquí está ¿qué? El espíritu. Agárrese aquí. ¿A dónde aprendo la sabiduría de Dios? Aquí. ¿A dónde? Aquí, en su espíritu. ¿A dónde viene la sabiduría de Dios? Por eso muchos no entienden la Biblia. Dile al de al lado, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque la quieren entender ¿con qué? Con la mente. No, Dios habla ¿dónde? ¿A dónde se comunica Dios? A nuestro espíritu. ¿A dónde viene la sabiduría de Dios? Aquí. Entonces nuestro espíritu se la codifica a nuestra alma y nuestra alma a nuestro lenguaje y la podemos explicar. ¿Me está entendiendo? ¿Ya entendió? ¿A dónde aprende la sabiduría humana? A ver, agárrese. ¿A dónde? Diga en la mente, en el intelecto. ¿Y la sabiduría de Dios a dónde la aprendo? Lo mismo, el don de palabra de sabiduría viene al espíritu. Así cae, como cuando caen los milagros. Amén. Bien. Vamos a 1 de Corintios 1, del 19 al 21. Alguien dígame amén si Dios le está hablando ya. Está aprendiendo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. La sabiduría humana, dile al de lado, está limitada. Algún día terminará. Y desecharé el entendimiento de ¿quiénes? De los entendidos. Tiene un límite. Versículo 20 del capítulo 1 de Corintios, de primera. Y Pablo pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de qué? Del mundo. ¿Qué le va a pasar a la sabiduría del mundo? Enloquecerá. ¿Qué va a pasar? Enloquecerá. Eso es lo que pasará. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, sabiduría divina, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. Déjenles explico esto. La gente quiere conocer a Dios con la sabiduría humana. Dile al de al lado, no se puede. Dice la Biblia que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces la sabiduría de Dios, ¿cómo es? Espiritual. Y nos lo explican hombres espirituales. Pastor, ¿por qué hay falsas doctrinas? Escucha, cuando vienen falsas doctrinas es que porque el que le está explicando le entró un espíritu demoníaco y está hablando con sabiduría demoníaca que confunde a la gente, engaña a la gente. ¿Alguien me está entendiendo? Y Dios usa al Espíritu Santo para que nos den palabras de sabiduría, le entendamos a la Biblia, nos enseñen. Por eso dice que el mundo no conoció a Dios. Nunca el mundo va a conocer a Dios con su sabiduría humana. Necesitan la sabiduría de Dios que viene a través del Espíritu Santo. Necesitan el don de palabra de sabiduría para entender los misterios de Dios. Con la sabiduría humana nunca vamos a entender a Dios. Por eso hay mucho ateo. Por eso dicen, ¿y cómo que Dios hizo en un día el sol, la luna y las estrellas? ¿Y cómo dijo sea el hombre? Porque quieren entender a Dios con su sabiduría humana. Y nosotros entendemos a Dios por la fe. Nosotros creemos por la sabiduría que viene en su palabra, que la tierra estaba desordenada y vacía y que Dios trajo orden y dijo sea la luz. Y para alguien que tiene la sabiduría humana no le cae eso, no lo entiende, no lo comprende, no lo acepta, porque está muerto espiritualmente. Su alma funciona bien, pero su espíritu está muerto a las cosas de Dios y por eso no las entiende, no las comprende. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso está limitada. Tú entiendes a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de la sabiduría divina. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría del hombre,
Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? ¿Por qué dijo así el apóstol Pablo? Porque para el que el que está gobernado por su mente, por su sabiduría humana, para los que predicamos y enseñando, ¿cómo estamos? Mal, locos, deschavetados. ¿Ya entendió? Bien. La sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres. Ahí mismo, versículo 25. Así que el mayor nivel es la sabiduría de Dios. Amén. Dice así: porque lo insensato de Dios, lo que nadie quería, aquellos drogadictos, alcohólicos que Dios salvó, prostitutas, lesbianas, como sean, porque lo insensato de Dios es más sabio que quienes. ¿Por qué son más sabios que los hombres, los que han conocido a Dios? Porque ya tienen una sabiduría ¿qué? No, ¿sabiduría de quién? De Dios. ¿Usted por qué es mayor a cualquier intelectual? Porque tiene la sabiduría de quién? De Dios. Eso fue lo que perdió Adán y Eva. Perdieron la sabiduría divina, lo cambiaron por el conocimiento del bien y del mal. No, dile al de al lado, te doy un codazo, ya entendiste. ¿Por qué perdieron el conocimiento puro y real y la verdadera revelación de quién es Dios? La sabiduría divina, porque lo cambiaron por el conocimiento del bien y del mal, y entonces se cerró su entendimiento espiritual y ya no entendieron a Dios, tuvieron miedo y se escondieron, ya no tenían revelación de quién era Dios, y ahora vino una sabiduría humana y una sabiduría satánica. Porque la mujer dijo, el árbol es bueno para comer y codiciable, y entonces le cerraron la puerta a Dios. Y desde ahí el hombre vive caído y separado de Dios. Antes no necesitábamos la sabiduría humana. ¿Sabe por qué? Alguien pregúnteme, ¿por qué? Porque la sabiduría de Dios lo llena todo en todo. Nosotros antes de la caída del hombre, el hombre era perfecto, tenía una supermemoria. ¿Sabe cuánto estamos usando del cerebro? Le digo, los más listos hasta el 8 o 12%, los cerebritos. Imagínense los que son medio ni el 1 ni el 2% del 100%. Por perder y caer, el hombre perdió toda relación con Dios. El hombre era un superhombre y conocía todas las cosas porque Dios se las había revelado. Así que dile al de lado, la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres. Le voy a dar algunos ejemplos de sabiduría humana que viene en la Biblia, donde Jesús tronaba a la gente. Lucas 14. Jesús usó una parábola para mostrar la sabiduría del hombre, que es menor que la de Dios. Aquí le estoy mostrando que la sabiduría del hombre es menor que la de ¿quién? Que la de Dios. 14 de Lucas, del 28 al 32. Dígame amén. Le vine a enseñar, le estoy enseñando, porque usted va a ser un hombre y una mujer sabia y sabio y poderoso. Amén. Dile al de al lado, ya no bailarás las calmadas. Ya la tiene. Porque dice ahí, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, ahí está usando el conocimiento humano, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Segundo ejemplo, aquí usó el conocimiento ¿qué? Humano, calculó, matemáticas, calculó, sumas, restas, ¿ya entendió? Pero aquí Dios está demostrando que su sabiduría es mayor que la de los hombres. No dijo que era mala, dijo que es mayor. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero? ¿Y qué hace, hermanito? Considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con ¿cuántos?
¿Qué conocimiento está usando? El humano. Y dice el 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada, ¿y qué le pide? Condiciones de paz. Aquí Jesús está hablando de una sabiduría, ¿qué? Humana. Y si usted lee el 33, empieza a hablar la sabiduría de Dios. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser, ¿qué? Entonces ya le subió el nivel, empezó a hablar de sabiduría celestial. Dice, buena es la sal, mas si la sal se deshiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, y el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Le está diciendo Jesús, es bueno que tú calcules, es bueno esto, pero mejor es que recibas un llamado. Amén. Le está hablando que su sabiduría es mayor. Se han escrito en la vida, hermano, muchos libros para ayudar a la gente a tomar ventajas de las leyes que gobiernan la naturaleza humana. Tenemos ciencias naturales, ciencias sociales, biología, anatomía. Se han escrito muchos libros. ¿Esa es sabiduría qué? Humana. ¿Y si nos ayudan? Sí. Sí, pero la sabiduría de Dios sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Amén. Ejemplo, yo soy médico y ausculto a este hermano, lo reviso. Y yo le digo, me parece que usted tiene una fuerte gripa. Usted se tiene que tomar esto y esto y esto, y con eso se le quita. ¿Estuvo mal? No, pero tiene un ¿qué? Límite. Pero viene alguien que tiene sabiduría de Dios y le dice, Dios me dice que te va a sanar. Y entonces ahí ya vemos que la sabiduría de Dios sobrepasó la sabiduría ¿qué? Natural. Es como usted tiene 5,000 pesos en su casa y tiene que pagar 10,000 mañana. ¿Y usted qué dice en lo natural? No me alcanza, me hace falta la ¿qué? La mitad. ¿Usted está mal? No. ¿Tiene lo que le hace falta? No. ¿Hizo buenas las cuentas? Sí. Pero puede venir un profeta de Dios y decirle, dice Dios que mañana vas a pagar todo. Y vino con una palabra de sabiduría, y entonces el dinero le viene y dice, bueno, en las matemáticas humanas me dijeron que tenía 5 y que debía 10 y que me faltaban 5. Pero en la sabiduría de Dios me dijo que 5 se multiplicó a 25. ¿Me está entendiendo los ejemplos? Que la sabiduría de Dios es mayor a la sabiduría ¿qué? Humana. Así que no vivimos por lo que vemos, dice la Escritura, sino por lo que no ¿qué? Vemos. Así que usted es bueno que estudie, sí, es bueno que aprenda, sí, pero no se acomode, no se acostumbre. Dios le puede hacer el milagro que usted necesita. Dios le puede dar la palabra que usted necesita. Usted puede decir, yo no sabía leer ni escribir, yo nunca creí que iba a ir a otro país, pero Dios trajo una palabra de sabiduría con profecía, y Dios me dijo que iba a ir a las naciones, y ahora estoy en las naciones. Dile al de al lado, estoy entendiendo ya más. Jesús contó otra sabiduría humana, habló de otra parábola del rico insensato, y habló que todo aquel que tiene la sabiduría humana y que vive por ella es un necio. Lucas 12, versículos del 16 al 21. ¿Alguien está entendiendo la diferencia? Nuestro reino es superior a todos los demás. Entonces dile al de lado, no hay por qué mendigar nada. No. Al Señor Jesús le trajeron 5 panes y 2 pececillos. Y cualquiera que estudió ingeniería, matemáticas, cálculo diferencial integral, sí, de cositas de esas, hubiera dicho, esto no nos alcanza. Pero el Señor dijo, bueno, en lo natural no, la sabiduría humana está limitada, están bien tus cuentas, tus matemáticas, pero la sabiduría mía sobrepasa todo. Así que tráeme las cosas que las voy a multiplicar para más de 15,000 personas. Así que yo no quiero esta iglesia acostumbrada. Vaya a estudiar, sí, pero cuando necesite el milagro. Cuando necesite algo, use la sabiduría de Dios. Amén. Ya lo encontró. Lucas 12, del 16 al 21. Siento el poder de Dios aquí. Santo Dios. Así que dile al de al lado, ¿qué te dijeron en el doctor?
¿Cuánto dinero traes en tu cartera? Dile, eso no importa. No. Alguien no dice nada porque dice, no traigo nada. Dile, se va a multiplicar en el nombre de Jesús. El poder se te va a multiplicar en esta noche. No me preguntes cómo, pero sé que viene. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido, ¿cuánto? Mucho. Y él pensaba, sabiduría humana, dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Este era administrador y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, sabiduría humana, los edificaré mayores, sabiduría humana, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Está bien. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Dile, llegó al límite. Pero Dios le dijo, necio. Alguien que solamente tiene sabiduría humana, ¿cómo le dicen? Porque está limitado y se aferra solamente al conocimiento humano. Dice, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Empezó a hablar la sabiduría de Dios. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para ¿con quién? ¿Ya entendió el ejemplo? Limitado, dile al de lado, limitado. Este hombre de veras tenía sabiduría natural, pero no sabía cómo prosperar en lo espiritual. A lo mejor en lo natural sí, pero en lo espiritual no. A lo mejor lo que Dios le estaba diciendo, te falta algo, prosperar en tu alma, prosperar en tu espíritu. Esa es sabiduría de Dios. Amén. Le voy a dar otros ejemplos. La sabiduría humana no es usada más a menudo para seguir propósitos egoístas de esta vida. Muchos estudian, ¿para qué? ¿Para ser pobres o para ganar más? Muchos, ¿para qué quieren saber más? Para que ya no los humillen, para que ya no los vean mal. Mira al de lado, no te hagas. La mayoría de los que estudian es porque nos han enseñado a ser egoístas. No está malo estudiar, se lo vuelvo a decir, pero debemos de quitarnos el egoísmo. La mayoría dice, deberías de ser licenciado, ganas bien, y tú mismo lo estás educando a que sea como para tener una mejor vida. ¿Sí es así o no? Porque siento que le estoy hablando al planeta Nibiru. No, ¿verdad? Estoy aquí en la tierra. ¿Es posible tener sabiduría humana sin conocer a Dios? Sí. Dile al de lado, es posible. ¿Tal sabiduría puede ayudar al hombre a tener éxito en esta vida? Sí. ¿Puede tener éxito la gente con esa sabiduría? Sí, pero sin Dios. ¿Hay mucha gente que tiene dinero y éxito en esta vida? Sí. ¿Y que vive alegre? Sí. Pero lo hace ¿sin quién? Sin Dios. Y vea cómo en Eclesiastés viene esto. Eclesiastés 1. Aquí vuela el reloj. Eclesiastés 1. ¿Sí me está entendiendo la diferencia? Gloria a Dios. Gracias por sus oraciones. Las recibo con mucho gusto. Y aquí ve el resultado de cómo ora por mí. Eclesiastés 1 del 16 al 18. Sabiduría humana, si no la canalizamos bien, nos hace egoístas, ambiciosos, envidiosos. La tenemos que canalizar bien, amén. Dice así, lo escribió Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Después de que cayó, vea lo que le pasó. Él tenía las dos sabidurías, diga, humana y divina. Dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría. Pero está hablando no de sabiduría espiritual, sino sabiduría humana. Dice, he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría. ¿Y qué? Ciencia. Y dediqué mi corazón, vea, por eso le digo que es sabiduría humana,
a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción ¿de qué? La sabiduría humana, apunte ahí, trae aflicción, trae frustración. Hay gente que sabe mucho, pero sigue pobre y miserable. ¿Y esto qué le ocasiona? Frustración. La sabiduría de Dios no causa frustración, al contrario, da gozo, da alegría. Nos hace tener una mayor relación ¿con quién? Con Dios. ¿Sí ve la diferencia? ¿Cómo estaba Salomón? Afligido de espíritu. Estaba dolido. Versículo 18. ¿Me está entendiendo? Porque en la mucha sabiduría humana hay mucha ¿qué? Molestia. No está hablando de la sabiduría de Dios, está hablando de la sabiduría ¿qué? Humana. ¿Cómo es tanto conocimiento humano? Molesto. Y quien añade ciencia, quien añade dolor. Mire, yo he visto a gente que por tanto saber, a veces conocen tanto de higiene, de seguridad, que tienen en la mente que si no se lavan las manos se pueden morir. Y agarran una cosa y se lavan las manos y vuelven a agarrar otra. ¿Y por qué? Por tanto que conocen, no saben cómo lidiar con eso. Y discúlpeme, pero a veces usted y yo, a veces no nos lavamos ni las manos. Y vea qué vivo estamos. Sí, no dije que seamos cochinitos, ¿verdad? Pero a veces somos medio distraídos. Hay mucha gente que sabe tanto, que dice a tanta distancia, tanto esto, a tanto el otro, y ve, los calcula y todo eso. ¿Sí lo han visto? Que por un centímetro que les falló viven frustrados. ¿Sí o no? Salomón acabó frustrado, acabó con dolor, acabó con molestia, porque no lo llevó a nada más. La sabiduría humana no te lleva a buscar a Dios. La sabiduría de Dios sí. ¿Ve la diferencia? Salomón en la búsqueda de la sabiduría humana le dejó el alma vacía y el espíritu afligido. ¿Qué deja tanto conocimiento? El alma vacía. ¿Y qué deja el conocimiento de Dios? Una llenura, un gozo, porque viene ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, hay mucha sabiduría humana que quiere contradecir los principios de Dios. Usted ha leído muchos libritos de esos. Metafísica, que tiene sabiduría humana y sabiduría demoníaca. ¿Sí o no? Tenga cuidado con lo que lee, porque puede traerle una confusión. Hay combinación de sabiduría humana con sabiduría ¿qué? Demoníaca. Y lo que quiere es desviarnos de los caminos ¿de quién? De Dios. De Dios. Vamos a la tercera. Sabiduría divina. ¿Sí le quedó claro la segunda sabiduría? Va, aquí vamos a entrar con más fuego, amén. Primera de Corintios 2, versículos 6 y 7. Vamos a la sabiduría ¿qué? Divina. Después le enseñaré cómo opera la palabra de sabiduría. Lo vuelvo a repetir para los que me están viendo aquí y allá abajo y en este video. Las tres primeras sabidurías son aprendidas. Dile al de al lado, la sabiduría demoníaca es aprendida. Hay escuelas para brujos, ¿sí o no? Usted que ha visto mucho Harry Potter, ¿verdad? Y no me diga que no, porque ahorita lo quiero liberar por ver esas porquerías. ¿Sabiduría humana es aprendida? Sí, en las universidades. La sabiduría de Dios también es aprendida, amén. Y es lo que le voy a enseñar. La sabiduría de Dios o la sabiduría divina, apunte ahí, es la que se usa para los mejores medios para impulsar el reino de Dios. Y solamente la manifiestan hombres espirituales. ¿Para qué es la sabiduría de Dios? Para impulsar el reino de ¿quién? De Dios. Y solamente ¿quién la da? Los hombres ¿qué? Espirituales. En la otra la dan los hombres carnales y en la otra los hombres del diablo. ¿Ya lo tiene? Primera de Corintios 2, versículos 6 y 7. Ya, dice así. Sin embargo, escuche,
Eso está hablando para nosotros. Hablamos sabiduría espiritual entre los que han alcanzado madurez, ¿qué? Espiritual. Y sabiduría, no de este siglo. La sabiduría humana es de este siglo. La sabiduría de Dios no es de este siglo, es eterna. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Vea, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Cómo se habla la sabiduría de Dios? Que es un misterio. Apunte ahí porque si no, no me entienden. Me tengo que ir aquí con bolitas y palitos. Un misterio es algo que no estaba revelado o que estaba oculto. Pero la sabiduría, cuando nos la enseña, ya no es misterio, ya es revelación. Cuando no es enseñado, sigue siendo como misterio. Por ejemplo, para muchos ahorita decían, ájale, yo no sabía que había tres niveles de sabiduría y otro más que se llama palabra de sabiduría. Para el que no lo sabía, él era un misterio. Pero ahorita que te lo estoy enseñando, ya no es un ¿qué? Misterio. Ahora es una revelación. ¿Alguien me entendió? Apláudale a Dios para que no me sienta solo aquí. Alguien alabe a Dios. Hablamos sabiduría, no de este siglo que pereces, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. ¿Para quién está oculta? Para los satánicos y para los carnales. Y para los que estamos con Dios no está oculta. La sabiduría oculta, la cual Dios nos la predestinó antes de los siglos para nuestra ¿qué? ¿Para quién es la sabiduría de Dios? A ver, dígamelo, ¿para quién es la sabiduría de Dios? ¿Para quién es la revelación? ¿Para quién es el conocimiento de Dios? Escúcheme bien, porque me voy a ir ya con más velocidad y más revelación. La revelación entre la sabiduría y la ciencia de Dios es casi siempre igual que la del otro reino. Los hombres, la sabiduría humana tiene ciencia y ¿qué? Sabiduría, conocimiento. La ciencia es ¿qué? Conocimiento. Sabiduría es la aplicación del conocimiento. En el reino humano, en el reino de Dios es igual. El conocimiento o la ciencia es el conocimiento de Dios que la aplicamos a través de la sabiduría. Se lo repito, no lo perdí. No lo perdí. En la sabiduría humana y en la sabiduría de Dios existe conocimiento y ¿qué? Sabiduría. La ciencia es el conocimiento y la sabiduría es la aplicación de ¿qué? Del conocimiento, tanto en el reino humano como en el reino de ¿quién? De Dios. ¿Me entendieron? Así que vamos bien. Así que usted debe de tener esos conocimientos y esas ¿qué? Revelaciones. Amén. Gloria a Dios. Ahora escúcheme bien. Le voy a dar una diferencia que hace Pablo entre la sabiduría natural y la sabiduría espiritual. Vamos otra vez a 1 de Corintios. Sí, ya te quiero aquí, Abby. Por favor, tomen su lugar todos porque vamos a empezar a adorar. Yo creo que me voy a quedar ahí. Pablo hace un contraste entre la sabiduría natural y la ¿qué? La espiritual. Hace sus diferencias. Vamos a leer de otra vez del 19 hasta el 25. ¿Ya lo tiene? Dice así: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de ¿quiénes? De los entendidos. La sabiduría humana será como destruida. Dice ahí, ¿dónde está el sabio de la sabiduría humana? ¿Dónde está el escriba de la sabiduría humana? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de qué? De este mundo. ¿Cómo va a acabar la sabiduría de este mundo? Enloquecida. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ahora el mundo no conoció a Dios mediante ¿qué? La sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación, de la sabiduría de ¿quién? De Dios. Así que porque los judíos ¿qué piden? Señales. Los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. ¿Qué sabiduría? A ver si ya le identificó. ¿Qué piden los griegos? ¿Pero qué sabiduría? Eso. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Para los judíos ciertamente tropezadero, mas para los gentiles como locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de ¿quién? ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo, poder de Dios y sabiduría de ¿quién? De Dios. Porque lo insensato de Dios, los que ya conocen a Dios, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que ¿quiénes? Así que escúcheme bien. La sabiduría humana solamente es para esta vida, y la sabiduría de Dios es para esta vida y para la eternidad. Amén. ¿Usted cuál quiere? Dile al de lado, ¿tú cuál quieres? La sabiduría de este mundo se te olvida. Si yo le pregunto a alguien aquí, ¿se acuerdan de hacer raíces cuadradas? Levante su mano, ¿quién se acuerda? Ni yo me acuerdo. Porque está limitada, tiende a olvidarse, porque no deja una marca. Pero la sabiduría de Dios, ¿quién la puede olvidar? ¿Quién la puede olvidar? ¿Quién ha olvidado aquí que Jesucristo es su Señor? ¿Quién ha olvidado que Jesucristo va a venir por su iglesia? ¿Quién ha olvidado que Él está aquí, que viene por nosotros? ¿Quién ha olvidado aquí que Dios está aquí para hacer milagros, señales, prodigios? ¿Quién puede olvidar el último milagro? ¿Quién puede? Dice, no puedo olvidar ninguno de tus beneficios. Pero si yo te pregunto, ¿cuál es la primera, segunda y tercera ley de Newton? Hay que mandarnos a la escuela a volver a reaprender. Pero si yo te pregunto, ¿quién es el Padre? Me vas a decir quién es el Padre. Amén. ¿Quién es Jesucristo? Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? Si yo te pregunto algo del reino que marcó tu vida, jamás se te olvida. Amén. Porque lo que está en el Espíritu es eterno. La sabiduría divina va más allá de esta vida. Va más allá de tus ojos y de tu mente. Va más allá de tu corazón. Va más allá de todo. Y quiero acabar con este versículo. Primera de Timoteo. Alguien alabe a Dios. Porque Dios te salvó y te ha sacado de la ignorancia. Santo Dios. Primera de Timoteo 4, versículos 7 y 8. La sabiduría de este mundo mucha está en error, pero la sabiduría de Dios jamás, es eterna, es real, es poderosa. Dice ahí, de fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco que es, pero la sabiduría de Dios para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Tiene poder para esta vida y para la que venga. Así que Jesucristo es la esperanza de gloria. Déjame tus cosas ahí y empieza a alabar a Dios y a adorar a Dios. Yo te estoy enseñando los 3 niveles de sabiduría y el cuarto, palabra de sabiduría. Santo Dios. Levanta tus manos ahí. Levántalas, levántalas. A lo mejor no sabes raíz cuadrada, pero si Dios te da una idea creativa, Dios te puede sacar de la miseria. Para muchos el evangelio es locura, pero para mí es poder de Dios. Para mí es poder de Dios. Levanta tus manos. Quien no tenga sabiduría, dice Santiago 1:5, pídala a Dios, que la da sin reproche y sin medida. Santo Dios, dile al Señor, gracias por la revelación que tú me estás dando. Gracias por la revelación que tú me estás dando. Gracias por la revelación. Ahora conozco cómo opera el reino de las tinieblas, cómo opera el reino de los hombres y cómo empieza a operar tu reino, Señor, al cual pertenezco, que es superior a los otros reinos. Ahí, levanta tus manos. Dile
Dile al Señor, aquí estoy en tu reino, donde todo se me, Señor, revelado, Señor, en mi espíritu. Ahora mi espíritu empieza a crecer. Por eso entiendo ahora cuando dices que es necesario nacer de agua y del espíritu, porque el espíritu tiene que empezar a tener la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la experiencia de Dios. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, santo es el Señor. Vamos ahí, alaba, adora a Dios. Voy a empezar a llamar a gente porque Dios le va a dar una palabra. Tengo más, quiero oírlo orar, quiero oírselo pedir a Dios. Él lo escucha, Él lo escucha, Él lo escucha. Yo lo discierno. Dios me dice que te diga, yo te escucho. Yo te estoy dando lo que tú me estás pidiendo. Santo, santo, santo. Dios me dice que te repita que aún no has visto nada de lo que Él hará con tus enemigos. Aún no has visto nada. Será tan terrible ahora. Porque si Él está contigo, ¿quién contra ti? Santo, Él te sostiene ahora. Israel oía rumores, pero Dios salía en la guerra y despedazaba a sus enemigos. Así Dios lo hace ahora. Santo, santo, santo. Traías un conflicto y no quisiste dar la petición, pero Dios lo conoce. Y ese conflicto que tenías, ahora Dios te da la respuesta y la solución. He ahí la victoria, dice el Señor. Vamos, vamos, no baje las manos. Dios me revela aquí. Me revela.